y el Señor va a glorificar su poder sobre su vida. Amén. El Señor nos va a proveer de las cosas que tenemos necesidad. Así que no tenemos por qué sentir ninguna preocupación, sino que todas las cosas que nos suceden es por un bien. Y dice la palabra del Señor que cada día son nuevas sus misericordias. Así que entonces creámosle al Señor. Amén. Vamos a orar para poder entrar a lo que es en la meditación de la palabra del Señor. Digamos: Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos concedes de permitirnos, Señor, poder estar una vez más ante tu presencia. En esta hora, Señor, captura nuestras mentes, captura nuestros corazones a la voz de tu palabra, Señor. Y que, Señor, lo que hoy vamos a aprender, que pueda ser de gran bendición para nuestras vidas, maravilloso Dios. Te pido, Padre de la gloria, que tú uses mi vida para poder predicar tu palabra, Señor. Que no sean palabras humanas, sino que sea palabra tuya, maravilloso Dios. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, a quien les da la gloria. Amén. Gloria a Dios. Tengan la bondad de sentarse, hermanitos. Si usted bien recuerda, hace 8 días iniciamos estudiando los temas que son los dones del Espíritu Santo. Y tocamos 3. Dijimos que los dones del Espíritu Santo son 9. Y hicimos 3 grupos de 3 para poder analizarlos. Y en el inicio empezamos hablando con lo que es los dones de revelación. Y dijimos que los dones de revelación son palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. Cuando hablábamos con respecto a lo que era palabra de ciencia, usted bien se recuerda que hablamos que es por el medio por el cual Dios revela al que tiene el don de palabra de ciencia acontecimientos que han sucedido en el pasado y acontecimientos que están pasando en el presente. Entonces, a través de ese don, a través de ese don que tiene aquel hermano, al que el Señor se lo da, puede tener revelación de parte de Dios. Y Dios le revela cosas que han acontecido y que están aconteciendo. Cuando hablábamos de los dones de palabra de sabiduría, hablábamos que Dios se puede revelar de distintas formas a la vida de la persona. Y que le puede revelar acontecimientos que van a suceder en el futuro. Y eso lo puede hacer el Señor a esa persona a través de una profecía. Lo puede hacer, se lo puede revelar a través de su voz audible. Lo puede revelar a través de sueños, de un sentir. Pero el Señor se lo revela. Entonces, esos son, hermanos, los dones de palabra de sabiduría. Y cuando hablábamos con respecto a lo que es discernimiento de espíritus, decíamos que Dios le da la capacidad de discernir si algo es de Dios o no es de Dios. Entonces ahí es donde con ese don el Señor le revela si algo realmente es de Dios o no es de Dios, si lo que se está haciendo realmente es correcto o si es incorrecto. Entonces hoy vamos a iniciar estudiando lo que es el siguiente grupo, que son, hermanos, los dones de inspiración. Hace 8 días hablamos con respecto a los dones de revelación. Y hoy vamos a darle continuidad porque son 9. Y vamos a hablar de otros 3 que son los dones de inspiración. Entonces, en los dones de inspiración está lo que es el don de género de lenguas, y está interpretación de lenguas y profecía. Amén. Anteriormente era palabra de ciencia, palabra de sabiduría y
discernimiento de espíritus. Y ahora está género de lenguas, y está interpretación de lenguas y profecía. Amén. Bien, vamos a leer un versículo de la palabra del Señor y los voy a invitar a que vayamos a Primera de Corintios en su capítulo número 12. Primera de Corintios capítulo número 12. Gloria a Dios. ¿Lo tienen? Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Tenemos que tener bien en claro que los dones del Espíritu Santo los hace el mismo Dios. Y Él los da a quien Él quiere. No es lo que nosotros queramos, sino que es lo que Él quiere. Él se lo va a dar al que Él quiere. Y como Él conoce los corazones, como Él conoce las vidas, todos estos dones son para la iglesia. Son para el beneficio de la iglesia. Los dones de inspiración, también llamados de palabra, son aquellos que Dios usa para comunicar a su iglesia un mensaje. Los dones de inspiración se manifiestan más frecuentemente dentro de la congregación porque son los que aportan mayor edificación a los creyentes. Entonces, los dones de inspiración, el Señor lo usa como un medio para poder comunicarle algo a la iglesia. Amén. Y estos dones se manifiestan más frecuentemente en la congregación. Pero ¿con qué fin lo hace? Para que la iglesia pueda ser edificada. Y lo voy a invitar a que vayamos al libro de Primera de Corintios, a su capítulo 14. Ahí mismo en donde usted estaba, solo busque el capítulo 14. Primera de Corintios capítulo 14. Y el versículo que vamos a leer es el versículo primero. Y dice así: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Amén. Dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Por qué decía esto el apóstol? Porque a través de los dones, primero dice, el amor es algo muy importante, porque si no hay amor, Dios no puede impartir ese don a nadie. Entonces, primero está el amor a Dios, a su prójimo, amor a la obra del Señor, y después dice, procurad los dones y que profeticéis. ¿Por qué? Porque a través de los dones de profecía, el Señor se manifiesta a su iglesia. El Señor obra en su iglesia. La enseñanza de Dios impartida a través de los dones de inspiración otorga mayor instrucción a la iglesia que cualquier milagro o revelación de hechos ocultos. Los dones de inspiración son género de lenguas, dijimos interpretación de lenguas, ¿y qué más? Y profecía. Amén. Entonces, cuando nosotros estemos ya conscientes
de que todos estos dones son para nosotros, lo que nosotros tenemos que hacer es clamarle al Señor. Amén. Pedirle al Señor que Él se manifieste de una forma maravillosa. Y hablábamos de que era necesario primero pedirle al Señor lo que es la llenura del Espíritu Santo, para que luego a continuación nosotros le empecemos a pedir a Dios que Dios nos dé esos dones. Y hablábamos que un don no es saber tocar una batería, tocar un instrumento, no es un don, es una gracia que Dios le da. Amén. Pero un don es donde Dios opera milagros y se mueve de una forma sobrenatural, donde Dios obra poderosamente sobre aquella vida, Gloria a Dios. sobre aquel ser humano. Amén. En primera de Corintios, donde estábamos, en su capítulo 14, el verso 27, dice: ¿me dice amén cuando lo tenga? Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Dice el versículo 27, primera de Corintios, capítulo 14, verso 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Amén. Amén. Aunque las lenguas que se hablan como resultado del ejercicio del don son similares a las lenguas que se hablan como evidencia de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo, lo cierto es que entre ambas existe una diferencia de función. Las lenguas que se hablan como resultado del don tienen interpretación, pero las que se hablan como evidencia de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo no tienen interpretación. Entonces, aquí podemos ver que dice acá el verso 27, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por orden, por turno, y uno interprete. Quiere decir aquí la palabra del Señor, tenemos que tener bien en claro de que nuestro Dios es un Dios de orden. Amén. Ahora, no podemos nosotros confundir lo que es el hablar en lenguas. Hay una forma que es cuando uno es bautizado por el Espíritu Santo. Entonces uno habla en lenguas, pero ahí no hay profecía. Ahora, aquel que tiene el don de profecía, aquel que ya Dios le otorga ese don, entonces este hermano que ya tiene ese don de profecía, él habla en lenguas y luego las interpreta. Amén. No las traduce, sino que las interpreta. Y entonces en esa profecía es un mensaje que puede ser directamente para una persona o puede ser para la congregación, para toda la congregación. Pero dice que es cuando es la llenura del Espíritu Santo, puede toda la iglesia puede ser llena de su Santo Espíritu y todos hablar en lengua. Pero cuando se trata de la profecía, solo dice 1, 2 o a lo más 3 y va en orden. Y uno profetiza. Entonces el mensaje viene para la iglesia. Amén. Para fortalecer la vida espiritual de la iglesia. Amén, gloria a Dios. Un mensaje de un acontecimiento que Dios quiere revelarle a la iglesia. Entonces los dones de hermanos de inspiración son prácticamente son más para la iglesia, para Dios glorificar su poder en la iglesia. Amén. Las lenguas que se hablan como ejercicio del don son de una duración limitada, pues deben dar paso a la interpretación. Pero las lenguas que se hablan como resultado de la llenura del Espíritu Santo es de duración ilimitada, pues el que las habla no habla a los hombres sino a Dios. El don de géneros de lenguas pues es diferente al hablar en otras
lenguas. Amén. Entonces aquí es bien claro y es bien evidente de que cuando es llena la persona del Espíritu Santo y habla en otras lenguas, no hay un tiempo definido, sino que puede pasar una media hora, unos 30 minutos, 40 minutos hablando en lenguas, y puede pasar una oración completa y hablando en lenguas. Pero cuando es una profecía, entonces ahí es donde es bien corta, habla en lenguas en un tiempo corto, y luego viene, que es el mensaje de Dios. Evidencia de hablar, de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo son la razón por la que Dios envía un mensaje a la congregación en lengua desconocida para después ser interpretado, pudiendo hacerlo de una vez en el idioma local. Es para dar una señal a los incrédulos. Amén. Vamos a ir en el Primera de Corintios, donde estamos, en el capítulo 14, el versículo 22. Vamos a leer y dice, versículo 22, dice así, del capítulo 14, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Amén. Entonces aquí está diciendo la palabra del Señor que el hablar en lenguas es una señal ¿para quién? Para aquellos que no creen. Amén. Para los que no han llegado a los pies de Cristo. Amén. Pero la profecía ya es directamente para aquellos que ya tienen a Cristo en su corazón. Amén. Es la promesa de Dios. Por eso dice el versículo 22 del capítulo 14, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Amén. Ahora, lo que es la interpretación de lenguas es el don por medio del cual Dios otorga la interpretación de un mensaje que se dio en lengua extraña al de un idioma local. Los dones de lenguas y de interpretación son complementarias, pues no puede ejercitarse el don de lenguas sin el de interpretación. Y en Primera de Corintios capítulo 14, verso 28, vamos a leer el verso 28 y dice, ¿lo tienen? Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Amén. Amén. Eso es lo que dice acá. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Amén. Quiere decir de que no puede, la gente no puede inventarse la profecía. Amén. No puede ser inventada. No puede decir que va, hoy en día existe una escuela, hay como escuela para hablar en lenguas. Pero esas son lenguas aprendidas. Amén. No es el don de Dios. Entonces, pero cuando Dios se va a revelar a su iglesia, va a ser por un mensaje donde Dios se lo va a dar a alguien que tiene ese don y va a interpretar el mensaje de Dios. No se va a inventar un mensaje. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que clamarle al Señor y pedirle, ¿qué don le podríamos pedir a Dios? El discernimiento. Pero algo, hermanos, que yo se los aconsejo, que no entre usted en una discusión. Si usted no tiene la seguridad, no entre a juicio. Y no diga, no, eso no son lenguas de Dios. No, eso no es profecía de Dios. No, y dice, hermanos, que podemos atentar contra todo.
pero no sabemos los misterios de Dios. Amén. Y muchas veces las personas hablan nomás por hablar. Amén. Y eso es muy peligroso. Porque nosotros no sabemos el trato que Dios tiene con la persona. Entonces tengamos mucha precaución cuando alguien habla en lenguas, cuando alguien, hermanos, está siendo lleno del Espíritu Santo, no empiece a pensar cosas. A pensar cosas que no son, porque le puede traer a usted algún problema, alguna dificultad, y puede traerle problemas con el Dios de la gloria. Por pensar algo. Entonces mejor callar. A mí me preguntaron un día y me dijeron, hermano, ¿qué dice usted? ¿Lo que esta hermana habla es de Dios o no? Y yo les dije, ¿saben qué? Yo en esas cosas yo no me meto. La verdad. Pero me dice, usted es un conocedor de la Biblia, usted es un predicador, usted es un lector de la Biblia, ¿cómo usted no va a saber? Y le digo yo, si yo tuviera el don y una revelación de Dios, fuera diferente. Pero no porque yo piense. Es como yo puedo pensar que usted es cristiano y no. O yo puedo decir, no, es que esta hermana no es cristiana y puede ser más cristiana que yo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos vamos por lo que vemos. Amén. Y vemos el ropaje de la persona. Decimos, no, es que este es que va a ser cristiano. Y puede hacer que tenga más temor hacia Dios que uno mismo. Hay gente que no es cristiana. Óigame bien lo que le voy a decir. Hay gente que no es cristiana y no hace muchas cosas que usted hace. Amén. No, mejor lo digo diferente. Lo voy a decir diferente. Hay muchas personas que no son cristianas y que no hacen muchas cosas que nosotros no hacemos. A él le gustó más. Pero es que es verdad. Nosotros no podemos juzgar. Y hay que tener mucha precaución. Porque no tenemos la plena seguridad si es de Dios o no es de Dios. Ahora, cuando uno tiene una revelación de Dios, ahí es cuando uno puede decir claramente, como el apóstol Pablo. Iba con sus demás compañeros, iban a la oración, y de repente sale una muchacha y empieza a decir, estos son varones del Dios Altísimo, los cuales predican el evangelio de salvación. Y esto era cierto lo que estaba diciendo. Pero Pablo sabía que lo que esta muchacha estaba revelando no era de parte de Dios. Amén. Sino que esta muchacha estaba utilizada por los demonios. Esta muchacha estaba endemoniada. Entonces Pablo reprendió al demonio y el demonio salió de ella. ¿Pero qué tenía Pablo? El discernimiento de espíritu. Pablo tenía todos los dones. Tenía palabra de ciencia, palabra de sabiduría, tenía discernimiento de espíritus, géneros de lengua, interpretación de lengua, profecía, tenía dones de sanidad, operación de milagros y fe. Los tenía los 9. Era Pablo. Era el apóstol Pablo. Y él sabía que tenía una revelación de Dios. Pero nosotros no podemos ponernos un puesto. Hoy muchos se ponen nombres. Muchos se ponen nombres. No, yo soy el apóstol. Yo soy el profeta. Yo soy la profeta. ¿Usted quiere un curso de la profeta? ¿Usted quiere un curso para ser profeta? Uy, hay. Pero déjame decirle que eso no sirve. Porque este es un don de Dios. Eso es como uno se puede poner el nombre de pastor. Pero eso es algo que no es que uno vaya a una universidad y dice, usted quiere ser pastor, vaya y a unos estudios teológicos y le vamos a dar su título de pastor. Bueno, ahora usted ya es pastor y ya puede ir a hacer la obra del Señor. Y si no tiene el respaldo de Dios, ¿de qué nos serviría? Amén.
no nos serviría de nada. Pero cuando está el llamado de Dios, entonces aunque no tenga ningún estudio, pero tiene la revelación de Dios, tiene la revelación de la palabra del Señor, y el Señor le da entendimiento para que pueda entender su palabra, y el Señor le da respaldo. Amén. Pero un título no lo va a respaldar. No, le va a dar el nombre. Pero ¿de qué sirve el nombre si no hay respaldo de parte de Dios? Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces estamos en interpretación de lenguas. Amén. Amén. Quisiera que fuéramos al 1 de Corintios capítulo 14 y el verso 13. 1 de Corintios capítulo 14, verso 13. ¿Lo tiene? Amén. Dice así: por lo cual, el que habla lengua extraña, pida en oración poder interpretarlas. Amén. El que habla lenguas ya, pídale al Señor poder interpretarlas. Amén. Por eso es importante pedirle la llenura del Espíritu Santo a Dios, para consecuentemente empezar a pedirle, orarle al Señor, ponerse ante la presencia del Señor y decirle: Señor, dame uno de esos dones, Señor. Yo quiero tenerlos, pero la pregunta sería: ¿para qué? Eso es como decíamos cuando estábamos hablando sobre clamar por la llenura de poder, la llenura de su Santo Espíritu. ¿Pero para qué? ¿Con qué fines? Porque usted pueda decir: no, es que Señor, yo quiero tener palabra de ciencia, yo quiero tener uno de estos 9 dones. Pero la pregunta sería: ¿para qué usted lo quiere? ¿Para un beneficio propio? ¿Qué es lo que va a hacer con ellos? ¿O solo para usted decir: no, es que yo tengo el don de discernimiento de espíritus, es que yo tengo el don de palabra de ciencia, yo tengo el don de palabra de sabiduría, yo tengo el don de sanidad, yo tengo el don de operación de milagros? Pero ¿qué más? ¿Qué más? Aquí dice el capítulo 14, verso 13: por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarlas. Amén. Entonces el poder pedirle al Señor. Y así es con todos. Pedirle al Señor que nos lo dé en oración. ¿Pero para qué? No solo para tenerlo, tener una experiencia, sino qué lindo sería, ¿verdad? Que el Señor le da a usted el don de sanidad. Y usted se va a los hospitales y empieza a orar por los enfermos. Vienen acá un enfermo y dicen: no, tráiganlo para acá humildemente, vamos a orar por él y Dios y va a ser sanado. Pero usted va a ser de beneficio para la congregación, de beneficio para la iglesia, de beneficio para el mundo, de beneficio para los necesitados. Amén. Amén. Porque Cristo Jesús, se le cruzaba un enfermo, y ¿qué hacía Cristo Jesús? Lo sanaba. Porque Él tenía el poder. Amén. A Pedro los sanaban. Todos los discípulos operaban en milagros por obra de Dios, pero lo hacían con el beneficio, y muchos querían darle la gloria a ellos. Y hoy en día, por eso es que Dios no le da nada a la iglesia, porque la iglesia quiere para gloriarse, no para darle la gloria al Señor. Una vez los discípulos tuvieron que parar a un grupo y decir: no. Cuando Pedro y Juan sanaron a aquel cojo de nacimiento que habla, hermanos, y dice que lo sanaron, entonces cuando la multitud vio lo que había ocurrido, quisieron vanagloriarlos a ellos, y ellos fueron claros y dijeron: no, tranquilos, les dijeron, este milagro no lo hicimos nosotros. Entonces dijeron ellos: ¿quién lo hizo? Ahí los agarró a todos, les pegó una sola, Pedro,
Y le dijo, este milagro lo hizo aquel que ustedes mataron en la cruz del Calvario, le dijo. Amén. Aquel que ustedes lo mataron, ese fue el que lo sanó. Aquel que ustedes que lo tomaron por ladrón, por pecador, y lo crucificaron en un madero, ese que ustedes mataron y que creen que está muerto, no está muerto, están vivos. ¿Saben qué? Les digo, conviértanse todos a Cristo, arrepiéntanse, entreguen la vida a Cristo, les digo, y van a recibir la salvación. Amén. Ahí los mochó a todos. ¿Pero por qué? Porque ellos sabían que el milagro solo lo hacía Dios. Amén. Y sabían que el evangelio tenía que seguir siendo predicado. Amén. Ahora, profecía es el don a través del cual Dios otorga un mensaje a la congregación directamente en el idioma de la localidad. En 1 Corintios capítulo 14, verso 1, del 1 al 3. Amén. Y dice, ¿lo tienen? Amén. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Amén. Dice, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Para qué habla? ¿Para qué? Para edificar la iglesia, para edificar una vida. ¿Y para qué? Para exhortar. Para exhortarnos, para hacernos ver de que no estamos solos, sino que el Dios de la gloria está con nosotros. Amén. Y para consolación. Para eso, hermanos, es el don de profecía. Para que el Señor, a través de ello, nos haga ver y nos haga entender de que no estamos solos. Usted no está solo. El Señor está con nosotros. ¿Sabe? Cuando haya hermanos, una interpretación de lenguas, cuando haya, hermanos, una profecía, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Callar. Cuando estemos en oración, lo que usted tiene que hacer es callar. Si usted está orando, usted para de orar y lo único que en su pensamiento le tiene que decir a Dios es: Señor, habla a mi vida. Amén. Señor, yo quiero escuchar tu palabra. Señor, mira, yo quiero que tú me des esa respuesta que te estoy orando. Si usted le está orando al Señor y usted ve que hay, hermanos, que hay una profecía, que va a haber una profecía, usted lo que tiene que hacer es pedirle al Señor: Señor, háblame. Y el Señor le va a hablar. Amén. Y el Señor lo va a hacer sentir. Pero, hermanos, todo esto tiene que ser por orden. Dios es un Dios de orden. No es un Dios de desorden. Así que no es que van a ver una profecía, va a hablar alguien en lengua y el otro lo va a interrumpir y va a empezar a hablar en lenguas, y luego el otro, y se levanta otro, y luego se levanta otro, y empiezan y habla uno y habla otro y habla otro. De esa manera, hermanos, el Señor no se manifiesta, sino que Dios habla uno, dos o a lo más tres, pero es por orden. Amén. Para edificación de la iglesia. Amén. Para exhortarnos, para edificarnos, Amén. para consolarnos. Ahí es donde se manifiesta. Ahora, veamos lo que dice 1 Corintios 14, 27. Amén. 1 Corintios 14, 27. Amén. Cuando alguien lo tenga, cuando todos lo tengan, dicen amén. Dice así: si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete,
calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si alguno le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Gloria a Dios. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de paz. Amén. Entonces, cuando va a venir una profecía, va a ser en orden. Amén. No va a ser una gran locura. Entonces, la iglesia, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia? Bajar la voz. Amén. Agachar el rostro. No estar viendo. Y ahí viendo qué está pasando. No. Usted agacha su cabeza, cierra sus ojitos y baja la voz y empieza a decirle al Señor en usted mismo, diciéndole: Señor, habla a mi vida. Señor, manifiéstate a mi vida. Amén. Gloria a ¿Por Dios. qué? Porque si usted sigue y viene, hermanos, está hablando en lenguas, el hermano va a dar una profecía y usted empieza a hablar, sigue y empieza a gritar más y sí, Señor, háblame. Va a venir un diácono, una diaconisa y le va a decir: por favor, baje la voz. Y no se sienta mal. ¿Por qué? Porque cuando usted va a la corte, usted sigue todas las instrucciones. Y le dicen: siéntese bien. Y se sienta bien. No se duerma. Y se duerme. Entonces, pero aquí no le importa. Aquí no importa. Pero si es en la corte, va bien como nunca. Y va tranquilito y no va mascando chicle. Sabe que tiene que estar ahí prestando atención. Y sabe que tiene que guardar respeto. Pero es a los hombres. Pero cuando venimos a la iglesia es que creemos que podemos hacer de todo. Pero es donde nosotros tenemos que guardar respeto. Entonces, si usted está ahí, en esa condición, va a venir un hermano. Si es del lado de los hermanos, va a venir un hermano. Y si es del lado de las hermanas, va a venir una hermana. No se sienta mal. Porque Dios, que es un Dios de orden. Amén. Entonces, como es un Dios de orden, Él va a venir y va a hablar a través de una profecía. Entonces, nosotros lo que tenemos que es guardar silencio y pedirle al Señor que nos hable. Amén. Pongámonos todos de pie. La semana que viene continuaremos con el estudio de los dones del Santo Espíritu y vamos a estudiar lo que es los dones de poder. Hoy estudiamos los dones de inspiración, que son géneros de lengua, interpretación de lengua. ¿Y cuál es el último? Profecía. Amén. Amén. Vamos avanzando. Amén. Y entre 8 días vamos a estudiar lo que son los dones de poder, dones de sanidad, operación de milagros y fe. Amén. Oremos al Señor, cierre sus ojitos, digamos.